más de 4 meses en el Asia, fue extendiéndose. Y fue extendiéndose, pasando por varios países de Europa, luego países de la región americana, hasta que llegó a nuestro país. Y ahí vamos a hacer algunas reflexiones. Pero es evidente que nuestro país, si en el mundo ya estamos cerca de los 4 millones de infectados, si tenemos más de 270.000 muertes en el mundo, el Perú tiene 58.000 casos ya, más de 58.000 casos, tiene 1.627 fallecidos, y quiero comentarles, compañeros, que somos, después de Brasil, que está alrededor de 200.000 casos, somos nosotros los que seguimos, con casi 60.000 casos. Y mucho más abajo están otros países como Chile, como Argentina, como México, etcétera, que están por debajo. Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, que tienen muchísimo menos casos y muchísimas menos pérdidas humanas. De manera que es importante analizar qué cosa es lo que ha ocurrido. Y voy a hacer una síntesis muy pequeña primero, solamente para situarnos, para luego pasar a las propuestas. Solamente el análisis. El primer caso que llegó al Perú, o que se diagnosticó en el Perú el 6 de marzo, fue un oficial de una línea aérea que provenía de Europa, y que no tuvo ningún control en el aeropuerto. Él pasó, pero como tenía síntomas y sabía de la enfermedad, él insistió en repetidas oportunidades ante los servicios públicos de salud y privados hacerse una prueba. Y fue así, a insistencia de él, que se hace el diagnóstico del primer caso. Y lo anuncia el presidente de Vizcarra el 6 de marzo. Dicho sea de paso, anuncia el primer caso confirmado en el Perú, pero también es cierto que nos dice, y creo que muchos de nosotros podríamos hacer referencia a ese mensaje presidencial, que nos dice: los servicios de salud ya están preparados para atender estos casos que podemos tener en el Perú. Nada más alejado de la realidad. Y aquí ocurrió que este ciudadano peruano, este oficial que había adquirido la enfermedad en Europa, siguió contagiando no solamente a sus familiares, sino que siguió el contagio porque no sabía que tenía la enfermedad y no hizo el aislamiento. Es más, el fin de semana previo, él estaba en la playa, en alguna reunión familiar, y siguió contagiando a muchas personas. Y aquí, entonces, se nos pasó, no pudimos encontrarlo en el aeropuerto, los controles en el aeropuerto no se hicieron. Ustedes recordarán que lo único que hacíamos era preguntar a los viajeros que llegaban al Perú si procedían o no de Europa, y si así era, llenaran un formulario, un formato, y se presentaran a alguna ventanilla en la zona migratoria. Y eso naturalmente eran unas grandes filas, tiempos de espera, y muchas personas, cuando veían eso, decían: no, pues ¿para qué voy a perder el tiempo? Y se pasaban. No hubo ningún control, no hubo una declaración jurada oportuna de ningún viajero, ni tampoco de la línea aérea, para determinar y presentarse en forma obligatoria ante el control migratorio y el control sanitario para saber si realmente había riesgo, identificarlo, registrarlo y seguirlo. Y esto es bien importante porque va a venir en la propuesta lo que podría haberse hecho si hubiéramos tenido el seguimiento. Entonces, lamentablemente, los casos entonces llegaron al Perú y no pudimos identificar oportunamente los casos a la llegada al primer puerto aéreo, que en este caso
que es el aeropuerto Jorge Chávez. La Organización Mundial de la Salud ya había hecho algunas recomendaciones y decía que todos los países deberían preparar un plan de contención, un plan de control de la pandemia. Esto lo dijo en enero, pasó el mes de enero, pasó el mes de febrero, y recién el último día de febrero, y publicado el primer día de marzo, aparece el Plan Nacional de Control de la Pandemia y se le asigna un presupuesto de 3.700.000 soles aproximadamente, 1.000.000 y un poquito más para reforzar 5 hospitales de contención en Lima. Ese fue el plan. Sin embargo, lo cual, como ustedes entenderán, nos parecía un monto insuficiente para enfrentar una pandemia como la que venía. Aquellos días nos tocó intervenir en algunos medios de comunicación y la ministra de Salud del momento nos dijo que también en medios al día siguiente que bueno, que podrían incrementar el presupuesto, que había un fondo de contingencia, pero que todavía no era necesario. También durante todo ese tiempo, la Organización Mundial de la Salud dijo, esta pandemia ha pasado a más de 20 países, ha pasado a otro continente y hay países que tienen servicios de salud débiles, como el Perú. Por lo tanto, pongan en marcha el plan que se ha desarrollado. Entonces, con ese monto de dinero, poco se pudo hacer y a los pocos días, hacia la quincena de marzo, viendo que los casos se podían multiplicar, entonces cuando se dicta la cuarentena, que acuérdense que ha tenido hasta 3 prolongaciones, 3 postergaciones. Empieza una por 2 semanas y aquí lo que se hace es aislar a todos los ciudadanos en sus casas, no salir, pero ahí a todos los ciudadanos sanos y los que no estaban sanos que tenían síntomas leves. Y acuérdense que la mayoría de peruanos que tenían el virus estaban asintomáticos, no tenían síntomas, pero dijeron todos aislados. Y esto que parecía una medida, que de hecho fue una medida drástica, que era necesaria, también era cierto que había sido un poco tardía porque se nos habían pasado muchos casos, se nos habían colado por las fronteras. No fue acompañada esta cuarentena de algo que para nosotros en el tema de salud pública es importante y era la determinación de los casos con pruebas diagnósticas. Lamentablemente no tuvimos sino 10.000 pruebas moleculares para hacer diagnóstico. Y para que tengan una idea, compañeros, la prueba molecular nos permite diagnosticar desde el primer día si alguien tiene el virus y podemos saber por dónde va el virus y podríamos haber hecho un cerco epidemiológico para contener a ese grupo humano que podría contagiarse. Lamentablemente no tuvimos esta disponibilidad, entonces teníamos que hacer una cuarentena para todos. ¿Por qué no hubo pruebas moleculares a tiempo? Y para que tengan una idea, el Perú tenía 10.000 pruebas que fueron conseguidas a través de la Organización Mundial de la Salud y otros países como Chile, por ejemplo, que venía preparándose igual, venía haciendo durante todo el mes de febrero, en todos los casos sospechosos que identificaban y registraban en sus domicilios y los aislaban, les hacían las pruebas y los iban siguiendo para estar seguros si es que había o no la propagación. Y que de hecho hubo, pero que los casos de Chile han llegado casi a 20.000 casos o alrededor de 20.000 casos, pero la mortalidad ya se ha estacionado, ya están en la meseta, ya van en otro tipo de fase de control. Nosotros no tuvimos esa oportunidad y tuvimos que aislar a todos. Y luego extender la cuarentena y volver a extenderla, inclusive la tenemos hasta este domingo, estará vigente. A esto se agregó la inmovilización o el toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta la mañana o en algunas ciudades como las ciudades del norte, por ejemplo, desde las 4 de la tarde, supuestamente por un incumplimiento del ciudadano. Y el ciudadano que no cumplía, entonces había que sancionarlo, había que ponerle una multa.
En realidad, también reclamamos en ese momento que no se trataba no solamente de una cuarentena, se trataba de tener pruebas diagnósticas rápidas, oportunas, no las rápidas serológicas o mal llamadas rápidas, sino pruebas moleculares en su oportunidad para poder sumar a esa cuarentena. Y lo que tuvimos fueron las pruebas serológicas que llegaron después. ¿Por qué hubo ese cambio? Ese tipo de pruebas será algo que habrá que investigar, pero evidentemente todos tenemos que saber que la recomendación que sigue haciendo la Organización Mundial de la Salud eran las pruebas moleculares, no eran las pruebas rápidas o serológicas, porque las pruebas serológicas nos pueden determinar los anticuerpos, vale decir, una semana después aproximadamente por dónde pasó el virus. Es como decía, en la mañana leía un artículo del compañero Ángel Paul Rodríguez de Trujillo, y él decía, hacerse la prueba rápida, la prueba serológica, es como hacer una prueba de embarazo después del parto, es decir, bastante tardía. En consecuencia, ahí hemos tenido un problema, y aún cuando hemos escuchado al presidente Vizcarra decir que somos el país que más pruebas ha hecho en la región, es cierto, somos el país que más pruebas ha hecho, pero hemos hecho las pruebas rápidas, las que no estaban recomendadas y que ningún país de la región lo ha hecho. Los demás países han hecho pruebas moleculares y han tenido mejores resultados que nosotros. Entonces, aquí hay una verdad que es a medias. Hemos hecho más pruebas, pero no las que estaban recomendadas. Y esto tiene todo un impacto. Cuando pasamos entonces a esta cuarentena, cuando le sumamos la inmovilidad o el toque de queda, así conocido por muchos, entonces, ¿cómo repercute eso? Desde el punto de vista sanitario, es una medida incompleta, porque no es posible hacer el cerco epidemiológico. Y no hay que ser un gran experto en salud pública ni en epidemiología para saber esto. Todos lo sabemos, todos los que de alguna manera nos hemos dedicado a los temas de salud, lo sabemos. Pero además hay otro impacto, y es el que quiero mencionar, el impacto socioeconómico de lo que significa para una gran mayoría de peruanos, más del 70% de peruanos que viven en la informalidad, y son profesionales y no profesionales, de todos los grupos, pero que viven entonces del día a día. Por lo tanto, pueden soportar el no salir al trabajar durante tiempos cortos, no prolongados. Hay personas que pueden soportar 2, 3 semanas y hay algunos que al 2 o 3 días ya no podían soportar y tenían que salir a trabajar. Ahí es donde yo me hacía la pregunta si es que realmente hemos dejado de acatar las recomendaciones o es que realmente teníamos la necesidad de salir. Probablemente la gran mayoría de peruanos acató las medidas. Así fueran insuficientes las medidas drásticas, las acató. Pero había un grupo que tenía que salir a trabajar a ganarse el pan de cada día. Fíjense, compañeros, lamentablemente, una cuarentena que muchos inclusive el propio presidente dice, si no hubiéramos hecho la cuarentena, tendríamos más muertos, estaríamos peor. Seguramente. Pero si hubiéramos hecho las cosas bien, y vamos a mencionar qué cosas faltaron, probablemente tuvimos también menos muertos. Y lo vamos a ir comentando en el camino, de forma tal que no es tan fácil decir el ciudadano tiene la responsabilidad por no acatar las disposiciones. Seguramente hay un grupo minoritario que no acató porque no entendió, pero además no entendió y tenemos que asumir la responsabilidad. Si nosotros fuéramos la autoridad, fuéramos el gobierno, tendríamos que asumir esa responsabilidad también y no pasársela solamente al ciudadano. El ciudadano debió sentirse cuidado y protegido y no perseguido y sancionado.
Ese no es el objetivo de un gobierno. Y más aún en un gobierno donde, en un país donde el 70% o más son informales, son independientes y no están mapeados los sistemas de información ni de los públicos ni de los privados, sino acuérdense cuando se trató de dar los bonos. Muy bien, se trataba de dar alguna compensación económica, pero ¿sabíamos a quién dársela, cómo dársela? ¿Teníamos en una data a los peruanos o es que tenemos millones de peruanos invisibles para el sistema? Eso es producto de la informalidad. Y contra eso nosotros deberíamos tener una propuesta. Contra eso, evidentemente nos tiene que dejar una lección que si la pandemia era un azote para todos los países, evidentemente en un país en las condiciones nuestras era un mayor azote. Y tenemos que tener el compromiso firme de disminuir la formalidad. Ya no tocará a este gobierno, pero sí al que sigue, de ir disminuyendo la informalidad, perdón. Si nosotros disminuimos, fíjense, estoy soltando cifras, así sea un 5% cada año, en un gobierno de 5 años podríamos tener más de la mitad de los peruanos ya en una situación de formalidad, que significa derecho, por ejemplo, a la salud, derecho a un salario digno, a tener beneficios, a tener vacaciones, descansos, días libres, etcétera. Mientras que si no hacemos eso, estamos invisibles o desprotegidos. De manera que ahí tenemos un gran reto que tendríamos que trabajar para más adelante. La otra cosa a la que yo quería hacer mención es que este impacto mismo de la cuarentena no podía lograrse si no hacíamos además una contención en el primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros hubiéramos podido identificar, registrar a los posibles casos que venían de fuera y hacerles un seguimiento al nivel comunitario, en el primer nivel de atención, con el liderazgo de los gobiernos locales, con la conducción de la autoridad sanitaria y naturalmente con la comunidad organizada, podríamos haber detectado muchos casos y todavía podemos hacerlo y podríamos contener y evitar que la enfermedad progrese y lleve a los hospitales. Lo que hemos estado ahora pensando desde el Ministerio de Salud es cómo hacemos para tener hospitales más equipados, cómo hacemos para tener camas de UCI, cómo hacemos para tener ventiladores, cuando en realidad hemos debido pensar cómo controlamos a las personas en el primer nivel de atención, en establecimientos más pequeños o en sus propios domicilios, y de eso voy a hablar en algunos minutos, para evitar que lleguen a los hospitales, porque es evidente que no teníamos un sistema fuerte en ese nivel. Y todo el que llegue, lamentablemente, la realidad ahora es que el que llega a un hospital y llega a cuidados intensivos, tiene una probabilidad de perder la vida sumamente alta. Tenemos muchos conciudadanos que en las primeras 24 horas están falleciendo. Y no estoy hablando de los que llegan a la puerta del hospital, los que no pueden ser atendidos o los que lamentablemente fallecen en sus casas o en la propia calle porque no pudieron ser admitidos a un hospital. Y eso es porque nos hemos nuevamente ido a buscar ese tercer nivel de atención, esa cama hospitalaria, ese ventilador, ahí tratar de prepararnos. Más allá de la discusión que hubo en las semanas pasadas sobre si teníamos camas de UCI o no. Algunas autoridades decían unas cifras, hablaban las sociedades científicas, los médicos, y nos decían, no, no sé de dónde sacan esas camas porque no las tenemos. Hubo una verdad que no estaba tan clara y por lo tanto perjudicó la gestión, el manejo de los pacientes. Otro segundo impacto que no quiero dejar de mencionar y solamente dejarlo claramente, compañeros, la cuarentena ha incrementado el número de pobres y no se olviden que la pobreza está íntimamente ligada a la enfermedad y la enfermedad es menos salud.
más pobreza, más enfermos, menos salud. De manera tal que tenemos que tener una prédica diferente ante estas circunstancias. No se trata de un tema estrictamente médico. Claro, como médico, muchos de nosotros podrían decir, encerremos a todos, hagamos una cuarentena para que nadie se contagie finalmente. Pero eso es inviable en un país como el nuestro, en un país donde la gente tiene que salir a trabajar para ganarse el día a día, para ganarse el pan de cada día. Y por eso encontramos gente en la calle saliendo a vender lo que pueda, a subirse a su mototaxi y hacer 2 o 3 carreras para ganarse algunos soles para comer ese día. De manera que la situación es crítica y por lo tanto el tema de la cuarentena prolongada es un riesgo inminente al ciudadano, ya no solamente en su salud, directamente, inmediato, sino en un momento mediato, porque acuérdense, más pobreza, más enfermos, menos salud. Y curiosamente, paso al segundo punto, el efecto de la cuarentena, que bien es cierto, hemos dicho que ha sido necesaria, drásticamente necesaria, porque iniciamos tardíamente el control, porque se nos pasaron algunas cosas, pero ha sido insuficiente porque no los acompañamos de otras cosas más, que las vamos a comentar, como las pruebas y como el control en el primer nivel de atención. Un segundo impacto negativo es que hemos dejado de atender muchas enfermedades crónicas, muchos pacientes con tuberculosis multidroga resistentes, extremadamente resistentes, el control de gestantes, el control de anemia, las vacunas que significan protección, prevención, y hemos dejado de lado eso. Y hay muchas personas que no saben cómo conseguir sus medicamentos porque los establecimientos de salud están cerrados, están abocados a trabajar el COVID-19. Esta es una realidad que tenemos que enfrentar también y tiene que estar entre nuestras propuestas. Y un tercer aspecto que no deja de afectarnos a todos es que lamentablemente estos aislamientos también provocan ansiedad, depresión y, ¿por qué no?, alterar la salud mental de todos nuestros conciudadanos. Y la salud mental no significa solamente que estoy nervioso, que estoy ansioso, porque puede generar, por ejemplo, violencia familiar. Y ya de esto tenemos cifras de terror, no solamente en feminicidios o intentos de feminicidios, sino también, y lo puedo decir como pediatra, en abuso infantil, el maltrato infantil. El niño que está privado de educación, de salud, porque no puede ir a sus controles, no tiene vacunas, de alimentación adecuada y lamentablemente sujeto también a abuso infantil, lamentablemente que tenemos que saber que puede ocurrir. Entonces tenemos ya impactos negativos de la cuarentena y que lamentablemente, a pesar de que hemos apoyado, como todos los peruanos mayoritariamente hemos querido sumarnos a este esfuerzo, lo hemos visto incompletos. Y como lo hemos visto incompleto como estrategia, tenemos algunas dificultades en los resultados. No son los esperados, lamentablemente. Pero tampoco es posible decir, sigamos entonces indefinidamente con cuarentena. ¿Qué hacer entonces? Una de las cosas importantes que no se hizo, bueno, obviamente tendríamos que tener la forma, ojalá el gobierno reaccionara y dotara al Perú de las pruebas diagnósticas para poder hacer el diagnóstico oportuno y poderle dar más herramientas a los profesionales de la salud para trabajar. También tenemos que trabajar en el primer nivel de atención. Compañeros, ahora a pesar de que, y seguramente ustedes en Lambayeque lo ven, Lambayeque tiene 2.365 casos el día de hoy. Lamentablemente es después de Lima y Callao, es la tercera región que tiene más casos. Y probablemente cuando ustedes salen a visitar los establecimientos más pequeños de salud, muchos de esos están cerrados, muchos de esos están abocados a COVID nada más. Pero no tienen todo el recurso humano porque se los están llevando a los hospitales más grandes
para poder atender. En realidad, deberíamos reforzar esos establecimientos y hacer una actividad comunitaria. Tendríamos que, los alcaldes seguramente lo quieren hacer, deberíamos registrar y visitar estos trabajadores de salud, profesionales y no profesionales, debidamente protegidos con sus equipos de protección personal. Deberíamos estar en la capacidad de visitar extramuros, no esperar que el paciente llegue a los hospitales, que además están desbordados o están colapsados ya en algunos lugares, sino en sus domicilios. Y el que podamos hacerle una prueba y que tenga signos o síntomas leves, inclusive existen ya tratamientos que están en fases experimentales en muchos países, inclusive hay zonas de Perú donde se están utilizando con éxito. Por ejemplo, solo voy a mencionar uno. Existe un tratamiento antiparasitario, que son unas gotas que se pueden dar un día y que pueden paliar y pueden evitar la progresión de la enfermedad y pueden no ir a enfermedad grave. Y son medicamentos que ya están registrados en el Perú, que ya sabemos que no tienen mayores efectos adversos y que tienen la posibilidad de detener la enfermedad en ese nivel. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir al Instituto Nacional de Salud que de una vez apruebe esos protocolos de investigación. Y no se trata de conejillos de indias, se trata de medicamentos que ya están siendo probados en muchos sitios, que son accesibles a nosotros, que nosotros podríamos conseguirlos y podríamos darlos si tuviéramos algún elemento más y podríamos contener que la enfermedad progrese y por lo tanto que nuestros conciudadanos tengan que agravarse e ir a un hospital, pudieran no necesitar hospitalización, porque al llegar al hospital no hay camas, no hay oxígeno y muchos llegan lamentablemente a perder la vida. En consecuencia, creo que este es un momento donde, si bien es cierto, hay tareas para más adelante respecto a nuestro sistema de salud, que es absolutamente desarticulado. La seguridad social por un lado, el Ministerio de Salud, los hospitales públicos de los gobiernos regionales, los de la sanidad de las Fuerzas Armadas, policiales, privados, municipalidades, todos por su cuenta, ninguno siguiendo un lineamiento, una rectoría, sino cada quien utilizando su dinero en lo que cree que debe hacerlo, y eso nos hace en un sistema de salud, nos convierte en un sistema de salud no solamente fragmentado y cementado, es decir, solamente para algunos grupos, sino que además lo hace ineficiente, lo hace inequitativo. Eso quiere decir que no llega a todos y que por lo tanto la calidad es muy mala. En consecuencia, eso no es lo que nosotros queremos para el Perú. Eso de ninguna manera, un 7 de mayo como hoy, podríamos decir que se pueda entender como un verdadero sistema equitativo con justicia social. Ante eso, nosotros debemos necesariamente que indignarnos y levantarnos. Por eso saludo la iniciativa del compañero Julio César y todos ustedes que están ahí escuchando y que seguramente tienen muchos más aportes que los que yo estoy haciendo ahora, porque además conocen mejor su zona. Y quiero decirles, compañeros, que el tema está y donde podemos hacer mucho ahora es en el primer nivel de atención, en la comunidad organizada. ¿Quién mejor que nosotros, que hemos tenido tanta experiencia y hemos sobrevivido tantas décadas, precisamente porque hemos sabido organizarnos? ¿Quién no puede recordar cuando teníamos nuestros consultorios dentales, nuestros consultorios médicos, nuestros comedores populares? Sí sabemos cómo hacerlo, podemos organizarnos. Sé que en este momento estamos limitados por la cuarentena, pero si es que la próxima semana nos podemos organizar mejor, podemos salir, lo vamos a poder hacer. Vamos a demostrarle al gobierno, vamos a demostrarle sobre todo a nuestros conciudadanos que están sufriendo, que nosotros sí sabemos cómo hacerlo, que tenemos una propuesta. Seguramente hay muchos compañeros
que ya lo que yo he dicho ya lo tenían pensado y seguramente lo están planeando. Pues cuenten conmigo si es que es necesario, que yo los apoye de alguna manera desde acá. Si es que es necesario ir, y cuando se pueda tendremos que ir tal vez, pero no podemos escatimar el esfuerzo. No importa si solo ayudamos a unas cuantas comunidades, a donde podamos llegar, tenemos que hacerlo, donde podremos organizarlos, tenemos que hacerlo. Yo creo que los locales del partido deberían trabajar en esto, podríamos hacerlo. Sé que no es un tema fácil, pero creo que por ahí está el camino y el llamado y lo que espera el ciudadano de nosotros. De manera, compañeros, que los quiero invitar a que trabajemos más lo que en su momento, quien ustedes seguramente recuerdan, como fue el compañero David Tejada de Rivero, que en el año 1978, siendo subdirector general de la Organización Mundial de la Salud, fue el coordinador general de una conferencia muy famosa, se llamó Alma Ata, donde se declaró y se declaró la importancia de la atención primaria en salud. Y ojo, que la atención primaria en salud no es el primer nivel de atención, es la salud integral para todos los peruanos, con todos los peruanos, con todos los pobladores. Eso era lo que se declaró y que en el año 85, en 1985, cuando fue nuestro primer ministro de Salud, él intentó hacerlo. Lo hizo, lo inició, y hay experiencias grandes en el control de enfermedades como malaria, como dengue, que la propia comunidad organizada lo pudo hacer. Ojalá que algún compañero recuerde alguna de esas experiencias y lo comente, pero se puede hacer, es necesario hacerlo, y yo diría, en honor y en reconocimiento al compañero David Tejada de Rivero, por quien muchos de nosotros conocimos y tuvimos un aprecio mayor, poder decirle, él nos va a escuchar seguro donde esté, que hoy por hoy nunca fue más necesaria, nunca es más evidente la necesidad de esta atención primaria en salud. Y en eso todos nosotros, todos los que estamos podemos participar. No tenemos que ser médicos, no tenemos que ser solamente profesionales de la salud. Recuerden, es la salud integral para todos, pero con todos. Y en este caso estamos hablando con todos los peruanos, para todos los peruanos. Compañero Julio César, quiero dejar ahí para que podamos tener alguna conversación y opiniones. Ojalá que los compañeros lo puedan hacer. Muchas gracias, compañero Abel. Hemos escuchado su importante exposición. Voy a pedir a los amigos, amigas, compañeras y compañeros participantes que soliciten el uso de la palabra vía chat, de tal manera que vamos a dar el uso de la palabra de manera ordenada conforme se solicite. ¿Ya? El compañero Percio Espinosa, secretario general de la CTP Lambayeque, está pidiendo el uso de la palabra. Pero pido por favor hagamos uso del chat para que haya un mayor orden. Compañero Percio. Compañero Julio, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, estamos escuchando. Compañero Julio, ¿me escucha? Sí. ¿Me escuchan? Estamos escuchando. Muy buenas noches, compañero Abel. Buenas noches. Muchas gracias por la disertación que nos ha dado. Y quienes hablan del compañero Percy Espinosa, ya lo dijo el compañero Julio Paz, soy secretario general regional de la Confederación de Trabajadores del Perú, y a la vez soy ex dirigente de la base de Motupe. Pero tengo una pregunta, creo que es muy importante. Acá hemos tenido un compañero infectado con el COVID-19 acá en Motupe, y él ha hecho público que a través de un medicamento antiparasitario que es el ivermectina, se ha sanado, se ha curado del virus. Lo que queremos saber si médicamente
ya se estableció de que ese medicamento se puede aplicar a aquellos ciudadanos que están en la etapa inicial que han adquirido este virus, ¿no? Y qué efectos secundarios puede tener la aplicación de este medicamento. Correcto. Correcto, compañero Percy. Contesto brevemente, si me permite, compañero Julio. Sí, compañero. ¿O es otra dinámica? Usted me dice. No, ¿O está esperamos bien. más preguntas? Está bien, compañero. Ya. Luego... Brevemente, entonces, es cierto, este es un antiparasitario, este medicamento, que ya se utiliza en el Perú, tiene registro sanitario, lo conocemos. Lo que no conocíamos es que tenía algún efecto sobre este virus COVID-19. Si bien es cierto, todavía falta más investigación científica para demostrar la efectividad, una de las primeras cosas que sí podemos demostrar, que ya sabemos, es que no tiene mayores efectos adversos. Y los reportes que tenemos de algunos países, inclusive de algunos lugares en el Perú donde se está utilizando, sí puede tener un efecto beneficioso. Y esa podría ser una alternativa que debería necesariamente el Instituto Nacional de Salud, que es el organismo en el sanitario que autoriza la utilización de medicamentos en ensayos clínicos, así se llama, y que podría autorizarlo. Y yo diría que en esta fase, donde tenemos los hospitales colapsados, tendríamos que, por necesidad, usarlo. Usarlo yo lo usaría en el establecimiento de primer nivel, en el hospital chiquito, en el centro de salud chiquito, o inclusive domiciliario, en el que tenga síntomas leves, para evitar que progrese la enfermedad. Ojalá que esto se pueda autorizar en los próximos días para utilizarlo masivamente, y no es un medicamento caro. Probablemente en algunos casos no tenga mucho efecto, pero basta que en algún grupo, en la mitad, por lo menos, tenga efectos favorables, que ya vamos a estar ayudando a la población. De manera que sí creo en eso, ojalá, y hay más prácticas de eso todavía. Yo creo que este es el momento. Julio. Bien. Julio, ¿Terminó compañero Juan? ¿Terminó compañero Abel? ¿Concluido compañero Abel? Ya. Compañero Juan Ramos tiene el uso de la palabra. Buenas noches, compañero y colega Abel Salinas. Primero, mi saludo en representación de la base del distrito de Pata. Y efectivamente, hoy día ha sido muy claro, yo no voy a redundar en algunas cosas, ha desnudado la debilidad del gobierno central para enfrentar desde un primer momento el tema de la epidemia lógicamente, con lo que hubiera sido ideal, que eran las pruebas moleculares. Y ahí yo me quería detener solamente un minuto, por ejemplo, y quería hacer una comparación. Bogotá, que es una ciudad de casi 7 millones de habitantes, ha comprado 400,000 pruebas, de las cuales las 200,000 pruebas que han llegado, 100,000 las ha comprado el ayuntamiento y 100,000 la Universidad de los Andes. Si hacemos la extrapolación a la región Lambayeque, que tiene casi 1.100.000, necesitaríamos solo 33,000 pruebas moleculares, y los que hasta ahora hemos tenido en Lambayeque solamente son 903. Pero bueno, eso ya pasó su momento. Ha dicho algo interesante también que hemos estado trabajando desde el día de ayer, es que efectivamente en el caso del gobierno regional, compañero Abel, el 26 de marzo se sacó con resolución regional el plan de lucha contra el COVID. Y allí, si bien es cierto, se planteaba, tenía muchas deficiencias, pero se hacía referencia al tema de tratar en el primer nivel de atención estos casos, pero no se les daba las herramientas necesarias. Sin herramientas, como hoy día también lo ha manifestado, no sé si estuvo en la conferencia a las 11 de la mañana de Telemedicina Minsa Salud, donde un experto trataba sobre el tratamiento de casos leves. No nos dan balas, no nos dan armas, no nos podemos enfrentar en esta guerra. Pero
Usted también ha hablado de campañas importantes. Ha habido una gran dificultad en el primer nivel para poder comunicar de manera didáctica, objetiva, y tener en cada distrito, en cada nivel de atención, el canal directo para poder tratar desde un inicio. Recién hoy, en esta conferencia se ha dicho que en los próximos días, y ahí va mi mensaje, compañero Abel, se le va a entregar hidroxicloroquina y se le va a entregar acitromicina, que ya está protocolizado con resolución para entregarle a los establecimientos de salud. Hoy día también igual se hizo la consulta y en el caso de lo que ha manifestado el compañero de la base de Lambayeque, definitivamente eso es lo que se comentaba. Yo les he pasado a los compañeros también el estudio que han hecho en la Universidad de San Marcos sobre el uso de la ivermectina, y si bien es cierto no está protocolizado, le pido, compañero, que ojalá, ya son muchas las evidencias, no solo en el Perú, sino en otros países, para que se pueda empezar a usar. Entonces, el tema es cómo organizamos la comunidad. Hemos planteado, con la invitación de Julio, trabajar para comunicar primero los mensajes adecuados para poder, lamentablemente, evitar una automedicación, compañero, que es un gran problema. Es una automedicación y a veces con medicamentos que no deben usarse, y poder trabajar un call center desde nuestro partido para comenzar a trabajar, orientar a la población. No solamente a quien está enfermo, sino también a quien tiene algún familiar que fallece. Fíjese, hoy día en la televisión habían personas esperando afuera de un hospital para saber cuándo le entregan el cadáver de su familiar. Entonces, compañero, te pido por tu intermedio que puedas, en tu condición de exministro de Salud, que puedas ayudarnos a que esto se operativice lo más rápido posible. No solamente en traer los medicamentos que ya están protocolizados, hidroxicloroquina y acitromicina, que lógicamente hoy día han disertado también en la gran duda que teníamos los colegas, que era sobre la ampliación del intervalo QT y las implicancias cardiológicas, que ya pues los reumatólogos tienen muchísima información, y eso, o sea, hoy día ha sido argumentado de que es muy poco, casi nada, el pedido de electrocardiogramas o exámenes cardiológicos en pacientes a quienes tratan los reumatólogos. Entonces ya deberíamos darlo, sin miedo, los colegas, porque hay muchos colegas que lo están escuchando, compañero Abel Salinas, y decirle que creo que con su experiencia, usted también en salud pública, poder ayudarnos a mejorar este plan que tenemos para organizarnos frente a la comunidad. Muchísimas gracias, compañero Abel Salinas. Muy bien. Compañero Abel, si escuchamos dos preguntas más, dos intervenciones más, con la recomendación de que, y esto a pedido de los integrantes del foro, que tengamos no más de 2 minutos por intervención, de tal manera que todos y todas puedan participar en el presente foro. Vamos a darle el uso de la palabra en el siguiente orden. La licenciada Gaudí Chávez, bióloga, paz decana del Colegio de Biólogos, el doctor Franco, y consecuentemente quienes soliciten el uso de la palabra. Gaudí, por favor. Buenas noches con todos, compañeros. Acerca de lo que el compañero preguntó sobre la ivermectina, quería agregarles, miren, si bien es cierto, yo soy parasitóloga, en Pátapo se ha venido utilizando con 5 personas, y las 5 personas han podido salir óptimos del problema que ha habido con COVID. Ahora, hoy día, casualmente, los infectólogos dieron una conferencia en la cual se acaba de dar a conocer 8 estudios hechos en China en la cual la hidroxicloroquina no está teniendo ningún tipo de efecto. Bien, por lo tanto, ahorita lo único que se tiene, pues, es probar con la ivermectina, y que dígase de paso, en Pátapo se acaba de dar, y las 5 personas a las cuales se les ha evaluado y se les ha dado han salido óptimas después de todo ese cuadro. Eso es lo que quería agregar y acotar, ¿no? Y dígase de paso, la ivermectina que han consumido ha sido las gotas que se venden normalmente de uso veterinario, ¿no? Entonces, se les ha dado por gota de peso, ¿no? Eso es lo que quería acotar, ¿no? Que ya, que ya se está probando acá en la zona. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Gaby. El doctor Franco tiene el uso de la palabra.
Doctor Franco. Doctor Franco, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Ya, doctor. Bien, doctor. ¿Me escuchan? Sí, sí, muy bien. ¿Me escucha, caballero? Vamos a escuchar. Bien. Espérame que esto no se tome como un tema político, sino un médico. Yo voy a hablar cosas puntuales. Si bien es cierto, el ex ministro de Salud, este gobierno, yo creo que de manera muy tarde hacer esta conferencia, pero bueno, lamentablemente así somos acá en el Perú, ¿no? Lo importante aquí es no hacer las mea culpas ni nada por el estilo. Mi aportación es la siguiente. El presidente Vizcarra y todo su gabinete sinceramente han actuado mal desde el inicio. Porque ni bien apareció la pandemia en Asia, debería cerrarse las fronteras sí o sí, y acá no entraba ni un paciente con coronavirus. Se acabó, punto. Eso era todo. Los que salían, ya no regresaban y nadie me entraba del extranjero y permanecía a mantener a gente del extranjero antes que estar ahorita gastando tantísima plata acá en el Perú y manteniendo a esa gente humilde y pobre, que dicho de paso también nos está afectando a todos y cada uno de nosotros en la muerte, en la desolación y sinceramente en la incertidumbre. Entonces aquí lo que se tiene que manejar es el nivel de atención primaria. Dejémonos de cosas, de ayayerías y por el estilo. Aquí, seamos sinceros, hay dos tratamientos de primera línea. La primera línea de tratamiento es acitromicina con hidroxicloroquina, punto. Y la segunda línea de tratamiento, como primera línea, es la ivermectina. La dosis es sencilla, 10 miligramos para los menores de 80 kilos por 3 días, y para los mayores de 80 kilos son 3 tabletas de 5 miligramos cada tableta. De uso veterinario, hay la tableta de 5 miligramos. Acá en el Perú no existe la tableta de 6 miligramos, no nos engañemos. Tampoco existe, hasta donde yo conozco, la ivermectina en gotas que habló la compañera Gaudí. Hasta donde yo sé, hay en inyectable acá en Perú. Y lo otro, la ivermectina, que es humano, sinceramente hay acaramiento, y eso es lo que debe controlar el Estado. El Estado debe de sacar ivermectina, si es de uso veterinario, lo que sea, que está la pastilla 2-3 soles, y dar para todo el nivel de acción a aquellos que tienen esos factores de riesgo, que en el cuadrito yo ya les pasé al grupo anteriormente para ahí instruirnos. Entonces la conclusión acá es lo más rápido, lo dijo la señora Gaudí, así, porque sinceramente nosotros como peruanos hacemos lo contrario y nos gusta todo lo fácil y lo sencillo. Y lo fácil es lo siguiente: ni bien el paciente empieza con fiebre menor de 3 días, hay que dar la ivermectina. Si es menor de 80 kilos, 10 miligramos, máximo 3 días, se acabó, punto. Si no mejora, al hospital, así no nos gusta. Y si tiene factores de riesgo, ni bien se diagnostica o tiene ya algunos síntomas. No necesitamos ni prueba molecular, ni prueba rápida, porque ahí se presta por un montón de cosas y de robos que ha hecho acá el gobierno central. Sinceramente, ahorita todo pacientes COVID, ahí también está la sintomatología que les envié también el día de ayer, y en base a eso hay que trabajar en la periferia. Entonces la conclusión sería la ivermectina de uso veterinario, porque lamentablemente pues nuestros señores farmacéuticos ya acapararon todos los sinvergüenzas y ya no hay para la gente más humilde. Eso me consta, ¿no? Entonces el Estado debe de comprar esos medicamentos y debe dar, así como da el paracetamol y así como da el ibuprofeno, así debe dar el Estado. Debe tener los huevos bien puestos y dar acá a toda la región de Lambayeque. Punto, se acabó. Esa es la solución. Y debe haber un aislamiento total, todavía. Debe haber aquí en Lambayeque hasta que ese virus de una vez por todas salga. Y el aislamiento total significa de que nadie sale de su provincia, de su distrito. Lambayeque se quede en Lambayeque, cada uno se quede en sus diferentes distritos. Y eso debe hacerse también. Y el actual alcalde, que es un sinvergüenza para mí, debe estar fumigando también las calles. ¿Qué hace ahí reclamando al Estado como señorita y pidiendo dame plata, dame plata, dame plata? Ni siquiera las canastas lo ha repartido bien. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué confianza en las autoridades? Otra cosa, me parece una falta de respeto
una falta de respeto que se cierren las calles de Chiclayo. Hay autos que están por las calles de Chiclayo, debe el tránsito permanecer igual, debe mantenerse el distanciamiento social y no debe encajonarse por la avenida Leguía y por todas esas calles. Hoy día, sinceramente, he tenido una discusión con no sé si es general, no sé qué me interesa a mí, pidiendo brevetes, son 6:30. Sinceramente, eso también debe de tomarse el toro por las astas. Entonces, sinceramente, ahorita estamos mal. Nuestra gente no va a responder con el aislamiento social y entonces debe haber acá la fuerza de la ley. Nadie sale de su distrito, si es posible, un mes. Así hay que tener todos nosotros esa valentía. Vamos a morir un mes estando en la casa, compañero. Aunque sea comemos yuca, papa, camote, lo que sea. O agua pura con cebolla y pan, punto. A eso debemos nosotros ser enfáticos en eso. Y a nuestros médicos debemos dar también los EPPs necesarios. El colegio médico también para mí me da vergüenza, a mí del colegio médico. Primeramente, y eso dígale, doctor Salinas, yo también soy médico pediatra, dígale al representante del colegio médico, que yo también voté por él, ya hasta me he olvidado su nombre, porque las personas que son así me olvido de su nombre. Primeramente está a favor, está en contra de los médicos extranjeros, de que no atiendan a los pacientes, que no se les contrate. Yo también no sé qué hace esa presidenta con el actual gobernante. Es una vergüenza también. No sé o qué le tendrá. Deben de sacarlo también esa mujer ahí. Primero el del colegio médico dijo, no estamos de acuerdo con los médicos extranjeros que contrate la economista, la presidenta ejecutiva. De ahí vuelta sale y se contradice. Sí, estamos de acuerdo, pero hay una ley que permite eso. Y nuestros médicos peruanos, ¿qué, compañero? 30 segundos, compañero. Entonces, para culminar, ahorita, para culminar, el Estado debe comprar la ivermectina. Si es que es de origen veterinario, que sea así. Riesgo-beneficio es ahora, compañero, para no dar el gusto a esa gente sinvergüenza, avarienta de las farmacias. Y dar la dosis que significa según esos protocolos que ya he enviado yo anteriormente. Punto, compañero. Muchas gracias. Ahorita estoy en una conferencia. Dígame, ¿qué pasó? Me vuelves a llamar en 20 minutos. Me vuelves a llamar, por favor. Compañero Abel, acaba de hablar el doctor Franco Gotrina. Él es médico del Hospital Regional de Lambayeque. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Robinson León, médico del Hospital Heisen, con la recomendación de que calculemos el tiempo que vamos a hablar, 2 minutos, y de igual mantengamos la serenidad que el caso requiere, ¿ya? El doctor Robinson León tiene el uso de la palabra. Robinson, ¿estás en línea? ¿Estás con audio? Robinson. Bien, le damos el uso de la palabra al doctor Vicente Alcalde, que está también solicitando el uso de la palabra, para luego darle el uso de la palabra al doctor Abel Salinas. Vicente. Muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias por la atención. Felicitar al compañero Abel Salinas en este día tan especial, 7 de mayo. Importantísimo para nuestro partido. Bueno, ya como el compañero Abel Salinas ya detalló, cómo estamos en Lambayeque, ¿no? Lamentablemente en Lambayeque los casos pues se han multiplicado. Y yo soy pues también secretario general de la base de José Leonardo Ortiz. Y lamentablemente en esta base se están multiplicando los casos a tal punto de que el culpable de ello pues son los mercados de acá de nuestra localidad, ¿no? Entonces la idea aquí es, como dijo el compañero Robinson, el compañero médico que acaba de conversar, los casos se han multiplicado. Y es en realidad porque también la población no hace caso a las medidas que se han sido planteadas por el gobierno, ¿no? Aquí pues en este cuadro, con fecha de hoy día, ahí están los casos, cómo han aumentado en Lambayeque, ¿no? Han llegado a 3.268 los casos, de los cuales son
318 los fallecidos, ¿no? Y también lo que sí me preocupa, y quisiera también que el compañero Abel Salinas nos pueda ayudar, es en cuanto al 24% de lo que está haciendo uso del presupuesto que ha brindado el gobierno nacional a este departamento de Lambayeque. Solamente se ha ejecutado el 24% de gasto. A ver, yo quisiera que por favor ahí me ayude el compañero Abel Salinas sobre la ejecución de hasta el momento del dinero que ha sido alcanzado, que solamente se ha utilizado el 24%, por favor. Gracias. Doctor Abel Salinas, tiene el uso de la palabra. Claro que sí. Bueno, primero, hermano, creo que ya. saludar de nuevo a los ahorita. a quienes han participado, y ciertamente yo creo que hay un tema real. Creo que todos somos conscientes que el presidente dice que si no hubiéramos hecho la cuarentena, estaríamos peor. Posiblemente es cierto, pero también es cierto que si hubiéramos hecho las cosas mejor, probablemente tuviéramos menos muertes ahora. Y las cosas que nos hemos demorado han estado desde el inicio, que creo que ya los comentarios no vamos a repetir, pero yo creo que hay cosas que se debieron hacer. Y en todo caso van quedando lecciones. Y no me cabe ninguna duda, porque ahora veo y me alegra mucho saber que tenemos muchas coincidencias. Cuando hablamos, por ejemplo, del nivel de contención. Es necesario el nivel de contención. No podemos pensar solamente en el hospital de tercer nivel. Los niveles de contención son fundamentales. Cada quien en su estilo lo ha dicho. El doctor Franco, él está obviamente indignado por lo que pasa, pero también lo dijo el colega Juan, compañero, cuando menciona que es necesario que podamos utilizar, o la compañera que nos habla del medicamento y que ya se está usando en algunas zonas. Necesitamos tener más herramientas para poder organizar a la comunidad. Yo creo que ahí ha estado nuestra gran deficiencia, pero en este momento sigue siendo importante. Si nosotros realmente podemos llegar a los domicilios, podemos llegar al ciudadano a su casa, lo podemos ver ahí, podemos tener contacto con él, y no se trata solamente de llamarlo por teléfono. El ciudadano tiene que sentirse, decíamos, cuidado, protegido, no solamente perseguido. No solamente lo voy a sancionar, le voy a poner una multa, le voy a hacer un procedimiento administrativo, le voy a hacer una denuncia penal, no lo sé. Eso es otro tema. En realidad, tal vez nos ha fallado un poco la comunicación del riesgo. No hemos tenido un mensaje claro, oportuno, asertivo, que pueda decirnos realmente qué es lo que teníamos que hacer como ciudadanos. Entonces ahí, y a eso le hemos sumado un poco el tema de las cifras, que si habían tantas defunciones o no, y todo lo estamos viendo. Al final no quedó más remedio que reconocer que estábamos haciendo un subregistro, que solamente hemos anotado los que tenían diagnóstico confirmados con algunas pruebas, y ni siquiera con las pruebas diagnósticas ideales, sino con otro tipo de pruebas. Y el resto, fíjense, en esta etapa de la enfermedad, cuando hay y los médicos lo entienden mejor todavía, pero no es difícil esto, cuando el cuadro clínico es evidente, cuando la evolución es evidente y existe el contacto epidemiológico, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos que es COVID, ya tenemos que manejarlo, no necesitamos tanta sofisticación. Y es cierto, hay algunos ensayos que ya lo mencionaron ustedes, y ¿por qué no? Estoy de acuerdo, este es el momento de usarlo. Ya estamos en una guerra en donde estamos perdiendo, y por lo tanto tenemos que utilizar este tipo de recursos. El medicamento antiparasitario que se ha mencionado, de acuerdo, creo que es un momento para usarlo. Hay que pedir la autorización, hay protocolos, pero el MINSA todavía no lo saca. Ha sacado hidroxicloroquina y ha sacado citromicina. Inclusive se ha hablado de noxaparina,
pero creo que podríamos hacer algo antes, que tiene que ver con este otro antiparasitario que es mucho más fácil darlo. En consecuencia, compañeros, creo que nuestro deber, nuestra obligación, nuestro compromiso debe estar en organizar a la comunidad. Y eso significa primer nivel de atención, eso significa atención primaria de salud. Organicémonos ahí, hay posibilidades. Yo no sé si alguno de los compañeros tiene alguna experiencia en la organización de las comunidades, pero por ahí veo gente que sí, y que lo ha hecho, y sería bueno que nos cuenten cómo lo hicieron, cómo se logró controlar muchas malaria, por ejemplo. Así que no estoy hablando de nada que sea del otro mundo. Y ahí están basándonos las imágenes de las gotas del antiparasitario y se puede utilizar. Compañero, les devuelvo la palabra otra vez. Bien, compañero, tenemos en línea al doctor John Ho, quien desea hacer el uso de la palabra. Él fue director del hospital Ya entré, de Julio. Mercedes, y luego le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Robinson León. Doctor John Ho tiene el uso de la palabra. Doctor John Ho, ¿está en línea? Sí. ¿Lo escuchamos, doctor? Sí, estoy en línea. ¿Se me escucha? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero el saludo por el 7 de febrero a los participantes. Yo recibí una invitación por el doctor Juan Ramos, quien ha sido compañero mío en las aulas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y la invitación fundamentalmente que me hace en la primera parte, que soy médico pediatra y he sido director del hospital La Mercedes. También he tenido la oportunidad de estar trabajando como director de salud en la región de Cajamarca. También conozco el primer nivel de atención. La invitación que me hace el doctor Juan Ramos es básicamente para discutir. Acá hay dos temas de fondo, ¿no? Uno que es la reestructuración de nuestro sistema sanitario, alcanzando a través del partido una propuesta para la situación de la mejora, ya que esta situación de la pandemia lo único que ha hecho es básicamente desnudar a nuestro alicaído, fraccionado y debilitado sistema de salud sanitario. Entonces, hay dos situaciones en las que deberíamos de analizar y que podríamos entrar a discutirse. Es que ya ha entrado a un proceso electoral venidero el próximo 2021. Bueno, quienes habla también, por si acaso, si bien es cierto, no tengo afiliación política en ningún partido, pero mis convicciones políticas son básicamente socialdemócratas. Entonces, una de las cosas que sí he escuchado acá es cómo nosotros, a través de las organizaciones partidarias que podamos ser afines, cómo logramos construir una propuesta venidero a este 2021, una propuesta razonable de cómo se debe transformar o se debe aspirar a un sistema sanitario como la primera parte que había dado el doctor Abel Salinas, también colega y médico pediatra. Entonces hay dos situaciones que podemos analizar. Uno, el fortalecimiento de la rectoría a través del Ministerio de Salud, como había conversado el doctor Abel, pero hay una situación muy importante, que es la organización de los servicios de salud, que es donde tenemos una gran dificultad. En primer lugar, un problema estructural y administrativo de fondo, que es la fragmentación del subsistema de salud público, como lo bien he mencionado, que cada uno hace de manera descoordinada y desarticulada lo que bien cree a su criterio, con la débil rectoría del Ministerio de Salud, que no debería controlar. Y la otra es en la organización. O sea, estoy totalmente de acuerdo que debemos fortalecer el primer nivel de atención. Y entonces aquí, pero ¿cómo lo fortalecemos el nivel de atención? La participación de la comunidad y las organizaciones sociales de base es muy importante, pero en cada establecimiento del primer nivel de atención debe haber un intérprete no solamente de políticas, sino de ejecuciones. Entonces ahí en el primer nivel de atención
para que se resuelva y tengan gran solución de los problemas sanitarios que agobian a veces al sistema hospitalario, fortalecer la formación de médicos de salud familiar y comunitario en todos los establecimientos y que de manera coordinada con las organizaciones sociales de base, los gobiernos locales y los gobiernos regionales, resuelvan los principales problemas sanitarios. Entonces, el otro problema que también tenemos de fondo es en la organización, es que no existe una política nacional hospitalaria, no existe desde hace varios gobiernos. Entonces, al no haber una política nacional hospitalaria, no tenemos muchas posibilidades y todos los hospitales hemos estado totalmente desorganizados. ¿Qué es lo que tenemos? Muchos hospitales divididos en 25 feudos, donde cada 4 años eligen a señores feudales que creen que hacen lo que se le venga a su mejor nivel o a su mejor criterio. Entonces, una de las políticas que nosotros deberíamos estar tratando de formular, o que al menos yo soy partidario después de haber ido por el primer nivel y trabajado en el segundo nivel y el tercer nivel, deberíamos evaluar básicamente si debemos recentralizar a través de una política nacional hospitalaria aquellos hospitales que sean nivel 2 hacia arriba y tratarlos de manejarlos a través del pliego 11. Lastimosamente, después de casi 20 o 25 años de gobiernos regionales, los hospitales también que tienen en esa transición que podemos hacer del fortalecimiento del primer nivel, tienen que potenciarse y ser manejados con una política nacional hospitalaria y que no permitan 25 fraccionamientos donde hablo de los gobiernos regionales, donde cada feudo maneja sus hospitales a lo que ellos crean conveniente. Entonces debemos discutir temas de fondo en los cuales el financiamiento, sin entrar a detallar el financiamiento. O sea, debemos discutir temas de fondo y de recolectar a través de las bases y de las organizaciones sociales de base o de los médicos apristas que existan, una propuesta de cambio de esta situación en la cual nos encontramos y que permita salir de este tema. El tema del COVID es un tema a menudo, es un tema que ha venido y que ha desnudado los servicios de salud que los que ya trabajamos acá sabíamos que existían, pero lo que nosotros tenemos que tratar de construir a través del partido, llevar políticas que generen un cambio. Todos, hasta ahorita en la esfera política, no hemos visto ningún partido político que entre a discutir el tema de fondo. Estamos viendo si la hidroxicloroquina o la citromicina o la ivermectina solucionan problemas, y como bien le había dicho el doctor Abel Salinas, el problema básicamente es el primer nivel de atención y que han sido barridos esas contenciones. Entonces, sí fortalecer el primer nivel de atención, pero también en el corto plazo, ¿qué hacemos con el COVID? En el corto plazo lo que hacemos con el COVID, lastimosamente, la situación ha desbordado del sistema sanitario y ustedes ya conocen más ampliamente lo que está pasando en la región de Lambayeque. Lo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente, por ejemplo, en la región de Lambayeque, que es el hospital regional ha colapsado, como bien han visto ustedes en los temas. Entre comillas, el hospital Las Mercedes, que es el otro hospital, está teniendo pacientes no COVID. Pero a las finales ya, como el COVID está circulando en toda la comunidad, al haberse saturado estos dos hospitales, no se ha criado, por ejemplo, cuál es el nivel intermedio, que era lo que mucho el gobierno regional no ha hecho absolutamente nada. Debió haber implementado ahorita el de salud he visto que está implementando un establecimiento de campaña que le llaman, donde van a manejar aquellos casos COVID positivos que sean requeridos por oxígeno, que se puedan ser manejados solamente por oxigenoterapia, para hacer que el Heisen maneje básicamente los casos de COVID que necesiten ventilación mecánica, que son los casos más complicados. Ahora, ¿qué ha hecho el Ministerio de Salud a través del gobierno regional? Básicamente, no hemos hecho absolutamente nada. No hemos hecho absolutamente nada, entonces, gracias. Sí, ahorita culmino. Entonces, eso también es una situación que debemos alcanzarle al gobernador regional y al comando COVID, que deben implementar aquellos hospitales en los cuales nosotros tengamos que ver manejo de pacientes COVID positivos sin requerimiento de ventilación mecánica que tengan criterios de hospitalización. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al doctor Robinson León. Buenas noches a todos compañeros, a los médicos que nos acompañan.
Abel Salinas, ex ministro de Salud. La situación de salud en nuestro Lambayeque es lamentable, ¿no? Esto ha desnudado las falencias que tenemos como institución de prestación de servicios. Nuestro sistema de prevención de atención primaria, si bien es cierto, tenemos, por ejemplo, en Lambayeque o en Chiclayo 8 establecimientos, de los cuales 2 funcionan y 6 no. O sea, la gente se está enfermando y va a las postas y no encuentra atención. Ahí está la clave de atención. Estamos fallando en la atención primaria, ¿no? Y la gente va a su casa, se complica en sus casas y ya viene al hospital demasiado tarde, ¿no? Y nuestros hospitales pues están llenos. Entonces creo que la atención básica de todas estas epidemias debemos hacerla en las postas médicas, en la atención de nivel primario 1. Los hospitales ya han fracasado, no debemos usarlas ahí, y sobre todo estar en la atención de los pacientes con comorbilidades, ¿no? Que ya empiezan a tener síntomas, debemos tratarlos ya, ¿no? Con acitromicina, hidroxicloroquina, y darles todo el apoyo, ¿no? Para que no se compliquen a posteriori. Creo que ahí estamos fallando, ¿no? Después, nuestro sistema de salud, pues somos de un país del tercer mundo, faltan especialistas, médicos generales, por cada 100.000 habitantes hay 21 médicos, comparado con realidades internacionales son casi el doble, 37 a 40. Ha denudado tremendamente nuestro sistema de salud, ¿no? No satisface la demanda de la población. Eso era todo mi aporte. Gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias, Robinson. Doctor Abel Salinas, tiene el uso de la palabra. Gracias, compañero. Yo creo que aquí hay dos cosas que deberíamos tener clara y que deberían ser nuestra propuesta. Creo que sin excepción estamos coincidiendo en que no pudimos organizar la contención, y la contención se entiende, algunos lo han separado como primer nivel de atención, otros hemos hablado de la atención primaria en salud. Recordemos que la atención primaria en salud no solamente es el primer nivel, involucra desde la comunidad, del poblador, de los propios establecimientos de salud de primer nivel, de segundo y de tercero. Es decir, la atención primaria de salud involucra todo eso. Pero dentro de eso lo que nos ha faltado es la parte, la base, el corazón, que es precisamente la comunidad organizada. De manera tal que estamos coincidiendo, inclusive el compañero Robinson nos dice, ha visto que hay hasta establecimientos de salud, los contó, cerrados o no hay personal o ya no hay nadie que atiende ahí. Es cierto. Entonces, ese es un primer concepto. Un segundo concepto que sí me gustaría dejarlo claro es que, si bien es cierto, todos hablamos de la descentralización y resulta muy fácil echarle la responsabilidad de que como es que hemos descentralizado, el MINSA ha perdido rectoría, ha perdido conducción. Y déjame decirle que no es realmente por eso. En realidad la descentralización es un proceso natural de desarrollo de las sociedades organizadas, desde las más chiquitas, en su posibilidad de adquirir autonomía y manejarse ellos mismos. Entonces, no podemos realmente, y podríamos hacer un foro si gustan para discutir, no creo que debería estar en nuestro pensamiento la recentralización. Lo que tendría que estar en nuestro pensamiento es cómo fortalecemos la descentralización. ¿Qué nos faltó? Y lo que nos faltó es que, si bien es cierto, hicimos un proceso de transferencia de funciones, de presupuestos, etcétera, se nos olvidó el acompañamiento. Le pasamos todo como que a los gobiernos regionales tampoco se lo transfirieron correctamente a los gobiernos locales, y entonces se rompió el proceso. Un proceso que era vital y que probablemente caímos en la departamentalización. Entonces, lo que hicimos fue convertir los departamentos en gobiernos regionales, cuando en realidad hemos debido analizar el concepto de regionalización para tener algunos mecanismos que puedan significar la sostenibilidad. No es suficiente una región en un departamento porque tiene carencias y no sigue los canales naturales de desarrollo.
Entonces, es todo un tema que hay que discutirlo. Acuérdense que la primera regionalización, justamente en el año 90, no fueron todos los departamentos, fueron un grupo de regiones transversales que tenían algún camino de desarrollo diferente. Sin embargo, esto fue abolido y después se utilizó la departamentalización. En fin, es un tema para discutir, pero evidentemente no podemos pensar en la recentralización, sino en el fortalecimiento de la descentralización. Y un tercer punto, que también lo ha mencionado uno de los colegas pediatras, es un poco el sistema de salud. Y eso es un tema también a desarrollar en forma interesante. Yo quisiera compartir con ustedes solamente algunas ideas porque hay coincidencias. Me tocó trabajar plan de gobierno en el 2016 y estar al frente del plan de salud. Y quiero decirles que ahí pudimos trabajar con 32 personas durante 18 meses y logramos hacer un plan de salud que incluía muchas de las cosas que ustedes mencionan, para acabar con ese fraccionamiento, para articular el sistema sin olvidar que nuestro objetivo, ojalá, el camino es largo, pero ojalá pudiéramos aspirar a una seguridad social universal. Pero en el camino, con todos los financiadores y prestadores que tenemos, que ya los hemos mencionado y que ustedes lo conocen, ¿cómo los articulamos? Y ahí tenemos algunas líneas de acción, como pueden ser la gestión del financiamiento, ya lo comentaron, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que tener un modelo de gestión del financiamiento para andar en la misma senda. Tenemos además que invertir los recursos suficientes para la digitalización de la salud. Fíjense, una de las debilidades que tenemos, al principio hablábamos de los ciudadanos invisibles. Bueno, en salud también ocurre lo mismo. Queremos seguir haciendo salud y ser eficientes llenando papelitos, cuando en realidad la tecnología la tenemos que usar a todo nivel. Eso es posible, hay que invertir en eso. Naturalmente que si no hablamos de la formalización, que tiene que ver con el sistema de salud, si no hablamos de agua y saneamiento, difícilmente podemos hablar de un sistema de salud fuerte. De manera que son varias cosas, varios lineamientos, y ahí se desprenden muchas ideas más que yo con gusto, en la próxima oportunidad, los podemos desarrollar, porque sé que hay colegas que están interesados en discutir ese tema, con todo gusto lo podemos hacer también, e intercambiar ideas y fortalecer. Este es el momento de luchar en el primer nivel de atención, en ese nivel comunitario, en la contención de esta amenaza que tenemos, esta guerra declarada que es el COVID. Pero tenemos también como partido que ir pensando cuál va a ser nuestra propuesta, porque no va a ser legítimo que las autoridades actuales que están yéndose y que en pleno momento electoral quieran discutir y hacer grandes reformas. Cuidado, hay que estar atentos. Este no es un momento para que el gobierno actual haga reformas. No está legitimizado para hacerlo. Creo que esto le va a tocar al siguiente gobierno. Y el próximo gobierno tiene que nutrirse de las propuestas que nosotros sabemos hacer como un gran colectivo. Lo hemos hecho, lo tenemos y es cuestión de actualizarlo, siguiendo discutiendo, podemos seguir enriqueciéndolo con los comentarios y las propuestas de todos. Esto no es un tema cerrado, pero evidentemente ya tenemos algo construido, algo diseñado que necesitamos. Como ustedes saben, lamentablemente, en la campaña del 2016 no pasamos a segunda vuelta y bueno, quedamos de lado, pero la propuesta ya estaba desarrollada, hay que enriquecerla nada más. Correcto. Compañero, ahí le dejo para que usted pueda seguir. Sí. Bien, compañero, muchas gracias. Bueno, hasta donde hemos avanzado, se ha planteado un conjunto de propuestas ante la pregunta, ¿el qué hacer? ¿No? Y deberíamos de partir en la reafirmación en los principios de la seguridad social universal. Esa es una tarea fundamental del aprismo y de la sociedad en su conjunto, de impulsar un modelo de seguridad social universal debidamente financiada, debidamente presupuestada y que esté al verdadero servicio
de la población, fundamentalmente de la gente que más necesita. Y para ello se ha planteado de igual manera, en asociación con la Seguridad Social Universal, la necesidad de impulsar la formalización del sector informal. Mientras que en el Perú el 70% de la población económicamente activa es informal, en Lambayeque es el 80%. ¿No? Lamentablemente los indicadores últimos datan de que tenemos un 70% de informalidad, pero hay otros indicadores que versan de que no es así. Tenemos 83% de informalidad, pero ese es un tema estadístico. Esto pasa por que tengamos clara la película de que desde las instituciones de la sociedad civil y del Estado debe de haber una lucha permanente, o en todo caso contribuir para erradicar la informalidad, porque además estaríamos erradicando las peores formas de trabajo, de explotación del trabajo en el Perú. De igual manera, se ha planteado de que enfrentar el COVID tiene que ser desde su primera fase. Y para ello tiene que haber una estrategia, los protocolos médicos necesarios para la erradicación de esta pandemia. Se ha observado, por ejemplo, de que no se ha convocado a la sociedad civil para tomar parte activa en este proceso de lucha contra la pandemia. En el caso de Lambayeque, el gobernador regional no tiene la capacidad ni siquiera de conversar con sus consejeros regionales, ni con gran parte de sus funcionarios, ¿no? Consecuentemente, la ausencia de liderazgo acá en el departamento de Lambayeque y la ausencia del diálogo social como una herramienta para poder concertar políticas públicas coordinadas que nos permitan enfrentar y que la sociedad organizada ponga de su parte para superar este flagelo de la pandemia, esto no se está dando. Sin embargo, aspiramos a que esto se dé y de igual manera creemos de que así como hay un gabinete nacional que está desgastado y que se hace necesario en las actuales circunstancias en el Perú establecer un gabinete de unidad nacional, en la región de igual manera se hace necesario establecer un gobierno regional de consenso en la que se convoquen a los partidos políticos, a las organizaciones sociales para aunar esfuerzos frente a esta difícil situación por la cual estamos pasando. Asimismo, se ha señalado la necesidad del uso adecuado de los presupuestos. Esto va a tener un impacto positivo en los equipos, de igual manera en los implementos de bioseguridad y de igual manera en un incremento de los hospitales en el país. Recordando que durante el gobierno del APRA, cuyo presidente fue nuestro compañero Alan García, se construyeron aproximadamente 80 hospitales o centros hospitalarios. Importante para nosotros porque hasta del gobierno del APRA para adelante no se ha construido un solo centro hospitalario de trascendencia, de importancia en el Perú. Por lo tanto, estos aportes que nos ha dado nuestro compañero Abel Salinas y las intervenciones de los diferentes ponentes en materia de las ciencias de la salud y el uso de los medicamentos, constituye, compañero Abel, un foro permanente que ya se ha iniciado con los profesionales apristas a través de la agrupación, quienes justamente a través de esta iniciativa que se ha tomado el día de ayer de manera oficial, impulsar el establecimiento de un servicio de atención a través del sistema del call center para poder atender a pacientes que estén justamente en esta primera fase de atención y hay la seguridad de que tendríamos mucho éxito desde el partido brindando este servicio gratuito para ayudar a cientos de personas que al día de hoy están siendo contaminadas y que puedan acudir a nosotros. Yo creo que ya estamos en una fase de conclusión. Sin embargo, Lucio Reyes de Monsefú, él es trabajador de la municipalidad distrital de Monsefú, está pidiéndonos el uso de la palabra. Vamos a dar el uso de la palabra a una intervención más y le vamos a dar luego las palabras finales a nuestro compañero Abel Salinas
para dar por concluido este importante foro. Compañero Lucio, tienes el uso de la palabra. Si pudieras activar tu audio, por favor. Lucio. Compañero Abel Salinas, muy buenas noches. En estos 96 años de la creación del APRA continental, el que habla es el secretario general del Partido Aprista de la base Moncefú, preocupado por lo que está aconteciendo en nuestra localidad, que ya van en un número de fallecidos de 75 con moncefuanos. No soy trabajador de la municipalidad de Moncefú, pero este evento que se ha realizado ha sido muy fortalecido con las ponencias de nuestro compañero muy conocedor de la salud pública, y que todo esto está plasmado en nuestro plan de gobierno y que se seguirá enriqueciendo como lo manifiesta. Es importante que el partido, teniendo en cuenta que la desarticulación, donde no hay una rectoría en lo que significa enfrentar al coronavirus, creo que a cada base de Lambayeque, llámese provincia y distrito, se debe hacer conocer en forma escrita la propuesta de los puntos más efectivos que puedan contrarrestar esta enfermedad, porque van a seguir falleciendo. Definitivamente falta lo que está avisorando ya la Organización Mundial de la Salud, que posiblemente haya un segundo rebrote. Frente a eso, tenemos que actuar. De manera que las propuestas generales deben hacerse llegar lo más antes posible a cada base, y que cada secretario general la proponga al comando COVID de su localidad, que también en Moncefú viene trabajando en forma desarticulada. La regidora de Moncefú ya ha hecho un planteamiento por escrito a los 5 integrantes del comando COVID Moncefú, que es un distrito, para que replantee su estrategia. Y creo que sería bueno que con esta propuesta todos los secretarios generales nos hagamos presentes a este comando COVID local, para también poner de nuestra parte y apoyar, de repente con nuestro local partidario, de repente con alimentos, de repente con medicina, de manera que vea el pueblo que el partido sí está preocupado por la salud de sus vecinos. Creo que esta gran motivación que está desarrollando nuestro compañero Julio Paz es muy importante. Entonces, en estos momentos difíciles y de crisis, creo que el partido debe organizarse en ese sentido, pidiendo y diciéndole al comando COVID todas sus deficiencias, todas las fallas. El contexto económico, el contexto social ya se explicó. Entonces, tenemos que hacer llegar esa propuesta de manera que el partido se haga presente en estos momentos difíciles en forma orgánica, con su voz fuerte, con su reclamo, pero también con la ayuda y la colaboración. Hay varias propuestas que se han escuchado, como medicamentos que pueden ayudar a recuperar o a que no avance esta enfermedad, teniendo en cuenta que Moncefú es un pueblo de 35,000 habitantes, de los cuales en estos momentos estamos calculando que 400 estén infectados, de los cuales ya se han fallecido 85. Lógicamente que algunos de repente no con el COVID-19, pero es un porcentaje preocupante. Acá en Moncefú mueren todos los días 2 personas a 3 personas diarias. Y a veces eso asusta a las personas y como que estamos desamparados. Con el ánimo de ayudar a la población, creo que el compañero Abel Salinas ha sido bien claro, y que cada uno en su base debe hacer la propuesta respectiva para que el partido en estos momentos difíciles se haga presente, y más adelante hacer un enjuiciamiento local y nacional, y que el partido nuevamente vuelva a tomar las riendas del gobierno para poner en práctica la justicia social en estos 96 aniversario de fundación del partido. Debe ser una promesa y una ruta para seguir en esta lucha que todos venimos desarrollando. Felicitaciones, compañeros. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención final para darle el pase al compañero Abel Salinas? Bien, no hay ninguna, ¿no? Compañero Abel, sus palabras finales, si fuera tan amable. Primero quiero ser
muy sincero con ustedes y decirles que esta noche me he sentido muy satisfecho, muy contento, Gracias. muy agradecido de haber estado con ustedes. No sé si por ser el 7 de mayo, no sé si porque hoy día iniciábamos hace 96 años la fundación de este partido continental, pero definitivamente me he sentido muy contento, muy a gusto y muy satisfecho, sobre todo de escuchar las opiniones, los comentarios, porque no hacen otra cosa sino demostrar la necesidad que tenemos todos encarnada en la búsqueda de la justicia social, que la preocupación en cada uno de los términos que cada quien ha usado, algunos sumamente académicos, algunos muy precisos, más indignados, etcétera. Todo ha sido, en mi concepto, bienvenido. Y creo que eso es porque nos suma, nos junta, nos reúne esa indignación ante ver a nuestros conciudadanos, a nuestros peruanos sufriendo. Ya no voy a insistir en lo que todos vivimos y todos sentimos, pero eso que sentimos se llama emoción social. Y la emoción social no la tienen todos, la tenemos nosotros preferentemente. Por eso es que quiero saludarlos, quiero felicitarlos por este día además, por estos 96 años, y además permítame hacer una felicitación especial al compañero Julio César, que la verdad que no solamente entiendo tiene un liderazgo reconocido entre todos y en la región Lambayeque, sino porque además ha tenido una capacidad de síntesis extraordinaria, porque ha puesto todos los comentarios y todas las opiniones y las ha puesto en el tapete, las ha enumerado y entonces han quedado listas los títulos de las tareas que tenemos que hacer. En consecuencia, compañero Julio César, mi agradecimiento fraterno, mi admiración además por su ordenamiento, y no me queda sino decirles a todos que cuenten, somos un equipo, somos una hermandad. No tenemos por qué agachar la cabeza, tenemos que mantenernos con la frente en alto y mostrando las manos limpias. Nosotros, nadie nos puede acusar de nada y por lo tanto tenemos que caminar siempre firmes en nuestro pensamiento, en nuestra ideología. No tenemos por qué ocultarnos, nadie nos puede decir nada, nadie nos puede decir nada. Podrán haber quienes en los tweets, en el Twitter, etcétera, lancen comentarios, pero tengan la plena seguridad que todas esas cosas no son más que la propia debilidad de no tener argumentos para discutir con nosotros, que sí los tenemos, todos nosotros los tenemos. En consecuencia, 7 de mayo, Víctor Raúl, presente. Presente. Víctor Raúl, presente. 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 Víctor Raúl, presente. Presente. Gracias, Una compañero. palabra, si me Presente. permite. Presente. 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 Una palabra, si me Presente. permite. Sí, sí. ¿Quién? A ver, compañero. Van a hacer Compañero Julio, el uso de la palabra. desde España está el doctor Óscar Álvarez en España, ahí lo veo. Bienvenido, compañero. Tiene el uso de la palabra. Buenos saludos, compañeros. Pues, me he permitido, aquí son ya las 4 de la mañana van a ser, pero ha sido un honor para mí participar, aunque sea en la distancia, y me permito robar unos minutos más solamente para, bueno, felicitar al compañero Abel, porque es un estandarte para nosotros como compañeros por toda su integridad, su aprismo que lo lleva en la sangre. Bueno, hablar de él es
no tendríamos cuándo acabar de su aprismo y su calidad como profesional, etc. Yo solamente quería recordar a los lambayecanos un par de cosas. A mí me ha tocado luchar con Lambayeque en esa época, estoy hablando del primer gobierno, estoy hablando de la malaria. Si hubo un pueblo ejemplo de lo que es el aprismo, de lo que es realmente la participación comunitaria, en la época del doctor que aquí hemos mencionado, nuestro compañero Tejada, David, si hubo una época que logramos vencer a la malaria, que mataba, y mataba de anemia, mataba de fuerza y todo, de un pueblo organizado, fue el de Lambayeque. Yo creo que una de las misiones que pudiéramos tener es recuperar, porque todavía hay malarios sueltos por ahí. Y todavía hay compañeros de esa base. Alguna vez también yo he tenido la oportunidad de trabajar, hará unos 5 o 6 años, algún compañero Welly, me parece, o Percy Ramos, me parece que debe acordarse de mí, del tiempo que intentamos armar ahí lo que es el SAMU comunitario y lo que es la participación de la comunidad. Yo creo que empezar como hormiguitas a recuperar a los promotores, aquellos que iban casa por casa, tomando muestras, viendo febriles, para empezar viendo febriles, simplemente cada febril, no había un solo febril en Lambayeque que no fuera registrado. No hubo solo, es decir, y simplemente con gente de la base del pueblo. Es decir, ahora es tiempo de recuperar porque era el aprismo, eran los compañeros los que movilizaron al pueblo para poder erradicar prácticamente una enfermedad que era una de las lacras más grandes que teníamos. Solamente ese apunte de la fuerza que tiene la atención primaria en estos momentos. Habría mucho que hablar de lo que pasa en España en estos momentos porque es el país del mundo que más muertes tiene por esta plaga y sin embargo podía haberse solucionado si se hubieran tomado medidas como las que el Perú tiene ahora a punto. Y no hablo solamente de lo que es la pandemia en sí, sino que lo que representa la organización cara al futuro, cara a la salud de lo que es en general el desarrollo del país completo. No quiero alargarme y simplemente a su disposición también en la distancia para cualquier cosa que yo pueda servirle porque es mi obligación como peruano, como aprista y además como médico y alguien que ha estado viviendo la epidemiología del Perú durante muchísimos años. Así que a su disposición y otra vez felicitar por esta reunión tan importante y que puede ser un inicio de un cambio de la vida del Perú. Esto no es solamente el coronavirus, no señor. Esto es la salud del Perú y el desarrollo del Perú lo que estamos jugando aquí. Esto es simplemente un pequeño muestra de lo que se va a trabajar después con el pueblo organizado y pensando desde ahora de que líderes como tenemos ahora aquí presente, el honor de tener al doctor Abel Salinas, un compañero estandarte, como digo, ya es tiempo de unir fuerzas, porque no es solamente, es un equipo que está ahí presente y todos los viejos apristas estamos de verdad a disposición y con unas ganas de trabajar y difundirnos y lo que nosotros hemos mamado de jóvenes, pues que lo tengan también los muchachos, o sea, la fuerza del aprismo que eso sí, nunca muere, ¿saben? Muy bien. Bien, muchas gracias. Compañero Abel, en estas palabras finales para agradecerle. Subiéndole las cosas a Julio. Sí. Sí. Julio. Hola. Luego una intervención. Por favor, 1 minuto porque ya vamos a cerrar. El compañero Abel tiene una agenda de trabajo, ¿ya? 1 minuto. Puedes hablar, puedes hablar. ¿Vas a participar? Bueno, compañero Julio. Sí. Compañero. Ya por compañero favor. Alberto, por favor. Alberto Pisil. Sí. ¿Puedo hablar? Adelante, compañero, adelante. Al compañero Abel Salinas, un fraternal saludo. Y solamente quiero solicitarle un asesoramiento para Lambayeque, en el sentido de que en base a su experiencia y contactos que pueda tener, envíe
alguna experiencia o un modelo para implementar un call center acá en Lambayeque. Por favor, les solicitamos que sería muy importante para lograr un objetivo de lo que se ha planteado el comando regional o la agrupación regional lambayecana de compañeros apristas. Muchas gracias. Muy bien, Julio. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Compañero Alberto, gracias. Compañero Abel, para expresarle el agradecimiento en nombre de la agrupación de profesionales apristas, de los médicos apristas de Lambayeque, de los amigos, de los simpatizantes, de los dirigentes del partido. En realidad, hemos creado este espacio porque consideramos que es muy necesario para las actuales circunstancias, muy válido. Y para reafirmarle nuestro afecto, nuestro aprecio, nuestro cariño del aprismo lambayecano hacia su persona. Bien se ha dicho el día de hoy, usted es uno de los íconos de las nuevas generaciones que tiene nuestro gran partido, así que estamos seguros de que somos bien representados a través de su persona, a través de los diferentes espacios, los diferentes foros, ante los medios de comunicación. Gracias por abrirnos la posibilidad de estar en pleno contacto con usted y ya más adelante vamos a molestar vuestra atención. Quiero anunciarle a los compañeros participantes de que la próxima semana estaremos realizando un foro con la compañera Nidia Vilches Yucra. Ella fue ministra de la Mujer, quien de igual manera va a abordar algunos temas de coyuntura con nosotros. Extender la invitación, por favor, a efectos de que seamos mucho más participantes y de esa manera aprovechar la experiencia y los conocimientos de nuestros compañeros. Compañero Abel, nuestro reiterado reconocimiento, que Dios lo bendiga y estaremos hasta una próxima jornada que consideramos que son jornadas importantes el poder estar con usted como el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Podemos, ahora ya tema libre, ya para que sea tema libre. Gracias, compañero. Compañeros, gracias por su participación. Compañero... Felicitaciones y muchas gracias, compañero. Compañero de España, si nos proporcionara su teléfono para agregarlo a la red WhatsApp de los médicos apristas, de la agrupación de profesionales. Yo creo que hay muchas inquietudes que tienen los compañeros médicos. Y que, si quieren, pueden tomar nota o el compañero Abel se los puede dar. Por mi parte no hay inconveniente. Si me la dicta, compañero, si fuera tan amable. Es el 0034. ¿Ya? 68. ¿Ya? 333. ¿Sí? 7666, como el diablo. ¿Su nombre completo, compañero? Óscar Hernán Álvarez García. Muchas gracias, compañero Óscar. Nada, a sus órdenes. Compañeros, y a ver si nos ayudan para realizar un foro más amplio con la compañera Nidia Vilches. Y de repente más adelante puede haber un foro médico con el doctor Abel Salinas. Ya este es un tema que se hablará con la agrupación de médicos, con la ANDEMA. Un abrazo, Julito. Muchas gracias. Bien, Yolita. Y me parece excelente este tipo, ¿no?, de eventos que realmente, bueno, ojalá, ¿no?, todas las propuestas que se hagan sean para que nuestro Chiclayo o nuestro Lambayeque, pues la falta de capacidad que existe en el gobierno, y no solamente en el gobierno regional, sino también en el local, es lo que nos mantiene así en esta situación de postración a Lambayeque ya por muchos periodos. Y ojalá, pues, ¿no?, que con estas propuestas por lo menos se tomen en cuenta.
Correcto, Yolita. Muchas gracias por tus palabras y gracias a todos ustedes. Felicitaciones a ustedes que han participado, han opinado. Es muy importante su presencia, compañeras y compañeros. Muy importante. Muchas gracias, Julio. José. Ya, hermano, ya, José. Gracias, compañero Julio. Gracias al gran compañero Abel Salinas y a un saludo grande a Oscar Álvarez. De acuerdo, encantado. Gracias también. Bien, compañeros. Tengo un foro a partir de las 9, así que debo de ingresar a otro foro. Les agradezco mucho la participación. Ya estaremos en contacto próximamente, compañeras, compañeros. ¿Ya? Fuerte abrazo. Claro que sí. Ok. Abrazo. Chao. Hasta luego, compañero. Un abrazo.